Hola a todos, les envío un gran saludo, esperando que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ronaldo Canizales y en esta ocasión comenzaremos la unidad 4 de la materia. Se llama Introducción a C# y repaso el paradigma orientado a objetos. Déjenme explicarles un poco de cómo va esto. Les mencionaba la primera clase del semestre de que durante el primer tercio de la materia utilizaríamos Java. Bueno, ya ha llegado el momento de ir al segundo lenguaje de programación que veremos en la materia, es decir, desde este momento hasta que finalice. Será el lenguaje de programación C#. Y la unidad 4, para ser específicos, va a tratar acerca de un repaso al paradigma orientado a objetos. Es decir, vamos a dar un pequeño repaso de las 3 unidades previas. Lo que era la introducción al lenguaje, porque sé que es un lenguaje que para la mayoría es la primera vez que lo ve. Y un repaso de lo que hemos visto en las otras 2 unidades ya más orientado a la muy específica programación orientada a objetos. Déjenme adelantarles que la teoría es exactamente la misma. Todos los conceptos que hemos visto se mantienen, son exactamente los mismos. Lo que cambiará será un tanto la forma de poder implementarlo. Una palabra reservada, algún símbolo, una coma, pero los conceptos son exactamente los mismos, lo cual es una gran ventaja. Bueno, sin más preámbulos, comencemos con lo que nos reúne el día de hoy. Una pequeña agenda es la siguiente. Vamos a ver un poco de historia acerca del lenguaje de programación C#, quiénes lo han creado, qué cosas se pueden hacer con él. Vamos a crear nuestro primer programa, el tradicional Hola Mundo, y hablaré un poco acerca de qué herramientas podemos utilizar para programar en este lenguaje. Vamos a tocar un poco del input del usuario. Recordarán que en Java utilizamos la clase Scanner. Bueno, en C# es un tanto distinto. Generalidades, sentencias de control de flujo y listas. Aquí haré varias comparaciones. Hay cosas que son idénticas en sintaxis a Java y hay otras cosas que cambian un poquito. Veremos un poco de cada una y vamos a verlo con ejemplos. ¿Qué mejor que con ejemplos? Vamos a finalizar con interacción en archivos de texto, un pequeño ejemplo que unirá todo lo que vamos a ver el día de hoy, y generación de ejecutables, es decir, .exe. Análogamente, para Java, nosotros habíamos generado unos archivos que es con extensión jar. Entonces aquí nosotros vamos a poder generar unos .exe y poder ejecutarlos en la consola, ¿verdad? Así que bueno, entremos en materia. Una breve historia de C#. C# es un lenguaje de programación que, al igual que Java, es completamente orientado a objetos. Su creador es Microsoft y es parte de la plataforma .NET. Para ser un poco más específicos, en abril de 1999 vino este sujeto que se llama Anders, y su apellido no lo intentaré pronunciar. Formó un equipo y pues hicieron la primera versión del lenguaje y la publicaron más o menos ahí por principios del año 2000, hace ya aproximadamente unos 20 años. Bueno, eso tiene una gran ventaja, ya que inclusive de que ya lleva 20 años de la primera versión, la versión más reciente fue lanzada en septiembre del año pasado, hace un par de meses. Es un lenguaje de que es utilizado en una buena porción del mundo, en un buen porcentaje tanto de empresas privadas como del gobierno. Y una de las cosas que tiene, digamos que es bastante importante, es que es su inmensa comunidad de internet. Me imagino les habrá pasado y les seguirá pasando de que tienen alguna duda, le escriben en YouTube, también en YouTube, pero le escriben en Google, y entonces ya existen como 3 foros en el que otras personas han escrito prácticamente la misma duda que ustedes tienen, específicamente Stack Overflow. Entonces, el tener una inmensa comunidad de internet es bueno para un lenguaje, ya que muchas dudas, muchos problemas, muchos errores ya están resueltos ahí. Así que bueno, a sacarle al jugo a eso. Por cierto, ¿qué cosas se pueden hacer con este lenguaje? Vamos a poder desarrollar muchas aplicaciones. Es posible desarrollar aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio, las cuales nos centraremos en la presente materia, aplicaciones de escritorio. También podemos crear aplicaciones web services, e inclusive videojuegos.
se pueden hacer con C#. También realidad virtual, realidad aumentada, tanto para propósitos lúdicos como para otros un poco ya más científicos o más de la industria, entre muchas otras cosas. Como ven, es un lenguaje bastante versátil, en el cual se pueden hacer todo tipo de aplicaciones. Bueno, para entrar un poco ya más en materia, veamos cómo luce un Hola Mundo en C#. Por cierto, un par de comentarios acerca de las imágenes que ustedes miran aquí abajo. Cada una de ellas tiene un enlace. Por ejemplo, al darle clic al logo de C#, pues nos mandará a una página de Wikipedia un poco informativa. No nos detendremos mucho en eso. Lo que sí me quisiera detener un poco es en las tres opciones que tenemos para poder programar en C#. Como les adelantaba en la primera clase que tuvimos en el semestre, yo esperaría que el 95% de todos nosotros estemos utilizando este IDE que se encuentra aquí en medio, Rider, de la empresa JetBrains. Rider, podemos darle clic aquí a la imagen. Rider tiene una gran ventaja, que es multiplataforma y es muy liviano. Es decir, yo esperaría que la gran mayoría, el 95% mínimo, si no es que idealmente todos nosotros, estemos utilizando Rider. Prácticamente cualquier computadora que corra un Windows lo puede correr. Es bastante liviano. Ya lo hemos probado con Walter Morales y ha funcionado muy bien con todas las cosas que estaremos haciendo en la materia específicamente, y por eso menciono que Rider lo vamos a utilizar en Windows, porque solamente en la versión de Windows es posible hacer interfaz gráfica. Es decir, hasta el momento hemos estado implementando aplicaciones únicamente de consola, en el que el usuario tiene que escribir y leer únicamente en la consola. Pero más adelante en la materia, calculo dentro de unas 2 semanas, empezaremos ya a desarrollar aplicaciones que tengan interfaz gráfica, es decir, que tengan botones, que tengan imágenes, que tengan ventanas y muchas otras cosas más. Entonces, para eso nosotros tenemos que utilizar Rider en Windows, ya que si bien existe Rider para Linux o Rider para Mac, estas otras versiones no nos permitirán interfaz gráfica. Permitirán hacer páginas web, hacer aplicaciones móviles, pero eso no entra en el ámbito de esta materia. Comentar un poco acerca de estos otros dos logos que se encuentran aquí. Visual Studio. Visual Studio ha sido y es por muchos años el IDE emblema de Microsoft, es decir, el principal IDE para el cual se programa en C#. Es excelente, yo lo he probado por varios años, he probado varias versiones, desde la 6, la 10, la 13, la 15, 17, y es un excelente IDE, pero la desventaja es que es bastante pesado. Es decir, necesitaremos una computadora más o menos potente para poder utilizarlo. También existen versiones de Visual Studio para Mac, Visual Studio Code. Los del interciclo más que todo recordarán Visual Studio Code, lo utilizamos. Pero bueno, la desventaja de este es que no tendrán interfaz gráfica. Algunos de ustedes estarán diciendo, bueno, yo no tengo ninguna posibilidad de tener ahorita, dada la emergencia, ¿verdad?, alguna computadora con Windows. Solamente tengo un Linux, solamente tengo un Mac. Y mi computadora no tiene la capacidad para instalar una máquina virtual super pesada que tenga Windows. Bueno, entonces para esos casos, que deberían ser mínimos, Walter Morales y mi persona hemos preparado una máquina virtual en Ubuntu 2018, si no recuerdo mal, con MonoDevelop. MonoDevelop es un IDE, es open source, multiplataforma, que sí permite hacer interfaz gráfica en Linux. Tiene ciertas variantes. Para aquellas personas que espero yo que sean muy pocas, que utilizarán MonoDevelop, yo voy a crear un video aparte
para poder compartirles la máquina virtual, enseñarles cómo se importa, cómo se utiliza y aquellas diferencias para todos los demás. Bueno, hablaremos de eso en otro video, pero la inmensa mayoría, vuelvo a repetir, tendremos que utilizar Rider. Bueno, ya entrando un poco más en materia, estamos hablando un poco del Hola Mundo en C#. Luce de esta manera. Y como ya estamos acostumbrados en las presentaciones, yo he embebido aquí unos enlaces a una página que es bastante buena, bastante excelente. Online GDB, un compilador. Aquí pues le podemos dar Run y se nos va a ejecutar. Hola Mundo tiene bastantes similitudes, solo que por ejemplo ahora podemos ver console write line. Va a ser el comando que vamos a estar utilizando para poder escribir cosas en la consola. Y bueno, de antemano el write line va a servir para poder escribir algo y añadirle un salto de línea. Si nosotros no queremos añadirle un salto de línea, pues solamente bastará con escribir write sin la palabra line concatenada. Bueno, ese ha sido un pequeño hola mundo. Pasemos a la siguiente sección, input del usuario. Bueno, aquí comienza ya la primera gran diferencia con Java. Recordarán en Java cómo es solicitar datos al usuario. Nosotros hacemos uso de la clase scanner y en el scanner nosotros le solicitamos, bueno, scanner .nextInt, nextchar, nextDouble y así sucesivamente. Es decir, que el escáner ya nos da lo que el usuario digita, pero ya no lo da convertido a un tipo de dato en especial. Es decir, nosotros le podemos solicitar un double y el escáner ya nos da un número real. O le solicitamos un entero con nextInt y él ya nos da un entero. Bueno, eso es una gran diferencia con C#. Aquí lo he resaltado en negrita. En el caso de C#, nosotros siempre, toda la vida, obtendremos cadenas de texto. Es decir que el usuario, mira, pero si el usuario viene y me escribe 120, bueno, pero yo lo voy a recibir como una cadena de texto. C# va a recibir solo eso. Y entonces nosotros, si queremos utilizarlo pues para sumar o alguna operación, vamos a tener que convertirlo. Aquí hay un pequeño ejemplo de eso. Aquí input cadena, nosotros esperamos un string, entonces no hay mayor problema. Vamos a usar console.readline. Bueno, entonces hoy vamos a estar utilizando la misma clase console, tanto para leer como para escribir en la consola. Aquí en la diapositiva pasada miramos que para escribir en la consola era console.write o console.writeline. En el caso de poder leer va a ser console.readline, es decir, leer todo lo que el usuario nos haya escrito. Si queremos convertirlo en un entero, por ejemplo, podemos utilizar convert.toInt32. Vamos a estar utilizando esta clase ya un poco más adelantándonos. Es una clase estática que tiene métodos estáticos. Si queremos convertirlo a un entero, pues hay un método que se llama toInt. Si queremos convertirlo a un double, hay toDouble y así sucesivamente, toChar, toBoolean, e inclusive otras cosas. Más adelante en la materia, por ejemplo, trabajaremos con fechas. Entonces hay un convert_to_datetime, por ejemplo, para convertir a fechas. Y así sucesivamente. Entonces, esta combinación es la que estaremos utilizando muchas veces en C#. Repito, vamos a estar leyendo lo que el usuario nos escriba siempre como texto. Y si lo queremos convertir a otro tipo de datos, entonces vamos a usar algún método de la clase convert, de convertidor. Aquí hay otro pequeño ejemplo en este enlace que nos manda al compilador en línea. Por ejemplo, aquí podemos ver, lo voy a cambiar al modo claro para que se mire mejor. Aquí está. Entonces aquí me dice, primero voy a solicitar una cadena de texto, después voy a solicitar un entero, finalmente voy a solicitar un double y me lo va a mostrar, solamente que el entero va a ser el doble y el número real va a ser el triple. Si le damos ejecutar a este pequeño programa, entonces primero va a estar esperando que digitemos una cadena. Ponemos una cadena, por ejemplo un hola, digamos. Después un entero, pongamos un número, por ejemplo 5, él va a multiplicarlo por 2 y pongamos pi, por ejemplo 3.14. y entonces aquí nosotros podemos ver
cadena hola, el doble entero 10, que sí efectivamente es el doble de 5, y el triple de pi 9.42 aproximadamente. Así que de esta manera nosotros vamos a estar recibiendo datos del usuario siempre como texto y vamos a convertirlos. Espero haber sido claro en ese sentido. Bueno, continuando ya un poco más a generalidades. En las siguientes diapositivas he querido resumir muchas cosas que son prácticamente igual que Java. Por lo tanto no vamos a entrar en muchos detalles. Por ejemplo, digamos, la forma de hacer comentarios es exactamente la misma. Todo lo que está aquí es exactamente lo mismo. Si queremos hacer un comentario de línea es con doble pleca. Si queremos hacer un comentario de bloque es con pleca asterisco, asterisco pleca. La forma de declarar variables, es decir, la sintaxis es exactamente la misma. El tipo de dato, el nombre igual a un valor inicial. Siempre mi recomendación es pues inicializarlo con un valor. Recordarán lo de la memoria. Nombres de tipos de variables, aquí hay algunas que son similares, otras que no. La verdad es que no es la gran diferencia. Las que son idénticas son las siguientes: el entero, el char, double, flotante y long. Aquí en la parte de abajo podemos ver dos que son un tanto distintas. Por ejemplo, string. Recordarán que en Java string teníamos que escribirlo con S mayúscula, si no, no lo detectaba. En C# será al contrario, tendremos que escribirlo completamente en minúsculas para poder trabajar con él. Boolean en Java era de esa manera, Boolean, pero en C# no, en C# solamente con bool. Disculpe. Para mostrar en consola con y sin salto de línea, bueno, writeLine, ahí es bastante similar al que utilizábamos nosotros, system.out.print y println en el caso de Java. Otra cosa que son idénticas es, por ejemplo, los operadores lógicos, los de comparación, como el AND, que es doble ampersand, el OR, que es doble barra vertical, y la negación, que es símbolo de admiración. También los operadores de comparación. El doble igual siempre va a ser para poder comparar, menor que, mayor que, y también este que es el contrario, es decir, la negación, que no sea igual a. También las operaciones matemáticas. Nosotros tendremos una clase estática llamada math, donde podemos tener acceso a varios métodos para poder hacer cosas. Por ejemplo, digamos, por decir algo. Bueno, pudiéramos ir de un solo a Rider. Yo aquí tengo una máquina virtual en Windows. Creemos nuestra primera aplicación aquí, digamos, para poder probar eso del math. Aquí tengo Rider, le vamos a dar una nueva solución. Por cierto, digamos, esta máquina virtual yo también la hice un OVA para poder compartírsela a aquellas personas que lo deseen. Pero el problema es que pesa, no sé por qué, como 17 gigas. Entonces sí, yo les recomendaría mucho que traten de instalarlo nativamente en su Windows, ya que es muchísimo menos pesado. Yo me veo un poco obligado a hacer esto porque tengo una Mac, pero bueno, como repito, esperaría que el 95% de todos nosotros estemos utilizando Windows y Rider. Bueno, aquí en la parte izquierda podrán ver diferentes tipos de aplicaciones que podemos crear. En la presente materia nosotros estaremos utilizando solamente el .NET. El .NET. También existe Xamarin y también existe .NET Core. Son versiones un poco más recientes, más orientadas al desarrollo de móviles, que probablemente lo verán ustedes en el futuro. Pero bueno, en esta materia nos centraremos en .NET. El día de hoy en aplicación de consola, y dentro de unas 2 semanas iremos a crear aplicaciones ya de escritorio con una interfaz gráfica. Pero bueno, por el momento estamos aquí en aplicaciones de consola. El framework, en este caso estoy utilizando ¿qué pasó? En este caso estoy utilizando el .NET Framework, la versión 4.8. No sé si es la última que ha salido.
pero además que es suficiente para las cosas que vamos a estar haciendo. Lenguaje C#, y todo perfecto. Pongámosle un nombre, pongámosle ya 22 de abril, por decir algo, y le vamos a dar crear. Por cierto, aquí también nosotros vamos a poder setear cuál es la ruta donde va a estar guardando esta aplicación. Por defecto se va a crear en el disco C, users, de su usuario, en mi caso es Ronaldo, y después Rider Project. Pero si ustedes quieren crear en otra carpeta, probablemente tendrán en su carpeta documentos una que se llame PO, quizá. Entonces ahí podrán personalizar la ruta. Esperamos unos instantes para que se termine de crear el proyecto. Y bueno, mientras se está creando podemos continuar con diferencias respecto al lenguaje Java. Les comentaba que algunos tipos de variables son un poco diferentes. Por ejemplo, el string, el bool, tampoco pues una diferencia tan radical. También solicitamos datos en consola, el readline. Eso sí es un poco diferente de Java. Aquí siempre lo vamos a hacer como texto. Y también la manipulación y operaciones de cadenas de caracteres. Veamos un par de ejemplos de esto. Manipulación de cadenas de caracteres, es decir, strings. Por ejemplo, para poder ver la longitud o la cantidad de caracteres de una cadena de texto, entonces nosotros vamos a utilizar .length. Y ahorita que estamos un poco más introducidos a lo que es la programación orientada a objetos, podemos saber que length es un atributo. Para convertir a mayúsculas, convertir a minúsculas, utilizamos un método que se llama toUpper, toLower, respectivamente, ¿no? El acceso a alguna letra en específico, las strings, a pesar de que nosotros declaremos como strings, pues internamente se podrán trabajar como que si fuera un arreglo. Es decir, si yo quiero acceder a la primera letra de un string, entonces no bastará más que acompañar con corchetes y el índice 0, porque siempre vamos a empezar con 0 en C#. Y así sucesivamente. También para obtener subcadenas vamos a poder utilizar substring. Se utiliza de la misma manera que en Java, solo un pequeño detalle. Recordarán que en Java la gran mayoría de métodos siempre empezaban con minúscula. No sé si ya se habían puesto a pensar en eso. Recuerden cuando ustedes utilizaban el escáner, el next int, el next double, ¿verdad que siempre empezaban con minúscula? Bueno, en el caso de C# siempre empiezan con mayúscula. Por ejemplo, substring, toLower, toUpper, length, también indexed of, si yo quiero encontrar el índice de un carácter en específico, siempre comenzarán con mayúscula. Podemos ver un pequeño ejemplo de eso en este enlace que he embebido aquí. Veamos. Lo pondré en color claro para que se mire mejor. Y aquí está. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos string txt, es decir, una variable que se llama txt, es de tipo string, es decir, cadena de texto. Le hemos puesto el abecedario para hacer algunas pruebas y le ponemos console.writeLine. La longitud de la cadena es txt.length. Recuerden de que este es un atributo, es decir, no necesita paréntesis. Paréntesis sería si fuera un método, como por ejemplo toUpper. toUpper sí es un método. Nosotros vamos a guardar en txt hola mundo. Entonces si ponemos toUpper nos debería mostrar la cadena completamente en mayúsculas, toLower completamente en minúsculas. Si lo ejecutamos podremos ver eso. Por ejemplo, aquí la longitud de la cadena es 26. toUpper aquí podemos ver está todo en mayúsculas. toLower toda la cadena está en minúsculas. También, por ejemplo, queriendo accesar a las letras, digamos, aquí yo tengo txt, que es mi variable de tipo cadena de texto. Si yo le pongo corchetes y 0, tengo la primera letra, que en este caso sería H. Y si yo le pongo 1, sería la segunda letra, ¿verdad? Que sería O. Y finalmente, por ejemplo, aquí obtener el nombre del archivo sin extensión. Por ejemplo, aquí se me ocurrió este ejemplo para poder ver funcionando estas funciones. Entonces ya que tengo archivo ejemplo txt. Digamos que nosotros queremos obtener solamente el nombre del archivo, es decir, la muy palabra ejemplo.
Bueno, entonces, ¿de dónde deberá comenzar? La palabra ejemplo comienza inmediatamente después del único espacio en blanco que se encuentra en mi cadena. Entonces pudiera con txt.indexOf y yo le mando un espacio. Entonces encontraré la posición de ese espacio. Y si a eso yo le sumo 1, entonces yo tendré la letra que va inmediatamente después. Perfecto, entonces ya tengo el comienzo de la palabra que yo deseo. Bueno, ¿y a dónde termina? Bueno, termina uno antes de donde se encuentre mi punto. Entonces la posición de ese punto yo la voy a encontrar con indexOf y yo le mando punto. Ya tengo esa posición. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es, yo tengo indexOf y yo tengo inicio, entonces no hace falta más que restarlas para poder obtener cabal la longitud de mi cadena de interés, es decir, la palabra ejemplo. Entonces aquí yo puedo utilizar finalmente un substring donde le digo desde el inicio hasta el final. Y entonces ya podemos ver aquí que me muestra ejemplo. Por ponerlo en práctica estos métodos de manipulación de cadenas de caracteres. Otro ejemplo que podemos ver aquí son, por ejemplo, para poder comparar. En Java utilizábamos un método, en este mismo momento no recuerdo exactamente su nombre, pero debería ser algo muy parecido a compare, de comparar. Pero bueno, en C# la sintaxis es la siguiente. Yo tengo variable 1, compare to variable 2. De la misma manera que en Java, me va a dar el número 0 si son iguales, pero me va a dar un número pues diferente de 0 si son diferentes. También para remover espacios, nosotros vamos a utilizar aquí el método .trim para quitar espacios tanto del inicio como del final de una cadena. Y tenemos otra función que es bastante interesante, bastante útil, la verdad. Separar en subcadenas basado en un carácter delimitador. Por ejemplo, split. Es decir, si yo tengo una cadena que está separada en comas, o separada en espacios, o separada en puntos, entonces yo voy a poder obtener cada una de esos como token en medio a través de esto, split. Split me va a devolver un arreglo de strings. Bueno, aquí ya tenemos nuestra primera aplicación. Ya Rider ha cargado correctamente. Podemos proceder a escribir nuestro hola mundo. Solo un pequeño detalle aquí con Rider. Podrán ver de que me colorea la palabra console en color rojo. Y también me subraya en color rojo el nombre de mi aplicación. Eso es porque hay una librería que hace falta poder cargar. Entonces nos vamos a la parte superior de nuestro programa y escribimos using y ponemos el nombre system. A continuación ya no deberíamos tener ningún problema. Ahí está, listo. Ya podemos ver, console ya nos lo pone en color como celeste más o menos, ya cargado correctamente. Entonces sí, esto sinceramente no sé por qué no lo hace el Rider, no sé si es el mío en específico. Sí les agradecería que me comenten si en el Rider que ustedes instalen les pone el using system o no. Pero bueno, si algún día no les funciona un console, muy probablemente es porque hace falta importar esta librería. Cuando nosotros le damos play, es decir, compilar y ejecutar a nuestro programa, en este caso se encuentra en la esquina superior derecha. Esperaremos un par de segundos para que compile y ya nos debería demostrar nuestro programa ya funcionando. Aquí podemos ver una pequeña barra de cargado en la parte inferior. Y ya debería cargar sin problema, ¿verdad? Ahí está. Quizá la primera vez que ejecuten un programa se lo va a correr con cierta lentitud. Tampoco tanto, ¿verdad? De unos 20 segundos más o menos, quizá la primera vez.
Ya de la segunda en adelante ya debería ser mucho más rápido. Bueno, continuando con lo que teníamos aquí, la siguiente sección llamada sentencias de control de flujo. He querido dividirla en cosas que son exactamente iguales en ambos lenguajes, tanto C# como Java, y cosas que no tanto. Lo que vemos en esta diapositiva es cosas que son exactamente lo mismo, es decir, el if en todos sus sabores y colores, desde el más sencillo, el if simple, hasta el if else, que tiene un componente verdadero, un componente falso. El else es else if, que tiene más de una prueba, el operador ternario, y el switch, que es como una versión un poco más potente. Todo eso es la sintaxis exactamente la misma en C# que en Java, prácticamente de C++ también. Lo que es el while, el do while, es prácticamente lo mismo. El for también. También aquellos incrementos y decrementos, el más, menos, menos. Eso es exactamente lo mismo, ¿verdad? Ahí no ahondaré mucho porque es exactamente lo mismo. En lo que sí varía un poco es en lo siguiente. Por ejemplo, en la manera de creación de arreglos. Aquí tenemos las tres maneras de poder crear un arreglo en C#. Podemos ver que todas tienen el tipo de datos que vamos a almacenar en cada casilla. A continuación de una pareja de corchetes abierto o cerrado, vacíos, no tienen nada dentro. El nombre de nuestro arreglo igual new, ya recordaremos de que es de instanciar un objeto, ¿verdad? Y después nuevamente lo mismo, solo de que ya podemos poner un número dentro de la pareja de corchetes que indica la cantidad de casillas que va a tener nuestro arreglo, ¿verdad? En este caso llamamos vocales, hay 5 vocales. Podemos inicializarlo vacío, como es en el primer caso, o podemos inicializarlo ya completo, como es en el segundo, o en el tercero podemos inicializarlo ya completo, sin agregar el 5, solo de que lo que haría el compilador es contar cuántas cosas le hemos introducido aquí, y él pondría, él es el encargado de poner el 5. Otra cosa que es un tanto distinto es el for each. Digo un tanto distinto porque en Java nosotros utilizamos el 2 puntos como parte de su sintaxis. En C# no, utilizaremos la palabra in. Por lo demás es exactamente lo mismo. Y bueno, entonces pondremos en práctica todo esto en un ejemplo. Leamos el siguiente enunciado. Crear un arreglo de nombres. Solicitar al usuario una lista de nombres separados por coma y almacenar cada uno de ellos individualmente en una casilla de un arreglo. Y finalmente mostrar cada nombre por separado. Bueno, veamos aquí nuestro rider. Como podemos ver, ya funciona perfectamente. Ahí nos mostró el hola mundo. No debería haber problema al respecto. Bueno, es hora de desarrollar este ejemplo. Digamos, solicitar al usuario una lista de nombres separados por coma. Bueno, quizás la primera parte sería, pues, mostrarle al usuario un pequeño mensaje para que él lo digite. Voy a retirar el line para que se mire un poco más ordenado al momento de mostrarlo en la consola. Y ahora yo le pongo digite varios nombres separados por coma. Aquí está. Bueno, entonces ahora vamos a leer lo que nos digite el usuario y lo vamos a almacenar en una variable tipo cadena. Es decir, vamos a decir string, después ponemos nombres igual y escribimos console.readline. Es decir, todo lo que el usuario nos digite hasta que presione enter, ¿verdad? Entonces lo vamos a almacenar en nuestra variable llamada string, en nuestra variable de tipo string que se llama nombres. Un paso adicional que siempre, pues, no está de más hacerlo, es utilizar la función trim para poder retirar los espacios tanto del inicio como del final. Entonces ponemos nombres.trim y lo almacenamos en la misma variable, nombres,
que lo que va a hacer es pues ya tener nuestra variable un poquito más depurada. Ok, bueno, entonces ahora yo lo que tengo es una cadena con varias subcadenas separadas por coma. Entonces podemos buscar aquí cuál de todas estas funciones es la que nos sirve más para este propósito. Puedo ver que es específicamente la última, split, separar en subcadenas basada en un carácter. Entonces utilizaremos ese, y la sintaxis, como aquí lo menciona, en variable.split carácter. Entonces nosotros nos vamos a almacenar eso en un arreglo. Vamos a decir string entre corchetes arreglo igual, y ahora ponemos el nombre de nuestra variable, que sería nombres, punto, luego usamos la función split. Notar siempre que en C# van a empezar con mayúscula, ¿verdad? Split S mayúscula, y escribimos el carácter. En este caso nuestro carácter es la coma, porque el usuario va a escribir los nombres de las personas separadas por coma. Listo. Y me da un pequeño error, creo que es porque he escrito mal la palabra. Sería split. Si ahí fue un pequeño error de mi parte, disculpen. Y bueno, ahora ya tenemos en nuestra variable que se llama arreglo, en cada una de las casillas, cada uno de los nombres. Entonces lo único que nos hará falta sería mostrar en un for each cada una de ellas. Podemos poner for each. Ahora la sintaxis es la siguiente. Nosotros escribimos el tipo de dato, que es cada una de las casillas del arreglo, que sería string. Ahora la convención sería escribir una palabra en singular, por ejemplo nombre. Ahora ponemos in, y luego ponemos aquel arreglo o aquella lista que es la que nosotros vamos a recorrer. Entonces ponemos para cada una, casi que se puede leer, para cada una cadena de texto nombre dentro de mi arreglo, yo voy a hacer algo. Yo voy a poner console.writeLine console.writeLine, y entonces ahora mostremos nombre, dos puntos, un espacio, y vamos a concatenar. Para concatenar en C# se hace con el símbolo más, y ponemos nombre. Tengamos un poco de cuidado al utilizar el operador para concatenar más, ya que es un poquito polimórfico, es decir, de que si yo tengo el símbolo más y está en medio de dos cadenas de caracteres, lo que va a hacer es concatenarlas. Pero si yo tengo el símbolo más y lo tengo dentro de dos variables enteras, entonces lo que yo voy a hacer es sumarlas. Vaya. Se me ha mostrado un mensaje aquí. Listo. Ahora aquí en la parte superior hay un mensaje en rojo. Creo que aquí ya sé cuál es el error. Nosotros se nos pedía un carácter delimitador. Entonces recordarán que los caracteres nosotros los escribimos con una comilla simple, a diferencia de las cadenas de texto, que nosotros las escribimos con doble comilla. Ahora podemos ver que ya el error ha desaparecido. Recapitulo. Si es un carácter, es decir, solamente una letra y nada más que una letra, como es en este caso en split, entonces utilizamos comilla simple. Cuando sea una cadena de texto, es decir, varios caracteres, como aquí en la parte de arriba digite varios nombres, entonces nosotros utilizamos comillas dobles. Esa diferencia se mantiene tanto en C++, como en Java, como en C#. A continuación vamos a darle play a nuestro programa para que se ejecute y vamos a probarlo para ver si funciona.
Bueno, ahora que nuestro programa ya ha compilado, podemos proceder a probarlo. Dice, digite varios nombres separados por coma. Yo inventaré un par, por ejemplo, Juan, Roberto, Ana, María. Presiono Enter y ahora ya podemos ver que efectivamente el programa hace lo que tendría que hacer. Tendremos nombres Juan, Roberto, Ana, María. Hemos utilizado la función split, está separada por coma y todo funciona de la manera que debería, ¿verdad? Espero haberme dado a entender con este pequeño ejemplo. Continuemos. Esto ya lo mencionamos. Este ya lo mencionamos. El código fuente se encuentra en este enlace para aquellos que quieran verlo más a detalle. Un detalle acerca de las listas. La siguiente cosa en la agenda. La sintaxis va a variar un poquito en C# respecto a Java, respecto a C++, aunque va a ser bastante similar a cuando utilizábamos como con librería, ¿verdad? Aquí ya no vamos a tocar punteros ni nada, no se asusten. Solo que en C# vamos a tener como un plus, porque aparte de que ya tenemos un manejo prácticamente nativo de listas, vamos a contar con una librería que se llama LINQ, que es bastante poderosa. La vamos a ir tocando poco a poco alrededor de la materia. Vamos a poder hacer cosas un poco parecidas a las que ustedes van a hacer en la materia de base de datos, pero eso dejémoslo un poco más adelante. Ahora veamos un ejemplo un poco más sencillo. Aquí podemos ver en este código list int lista igual new list int. Para aquellos que fueron conmigo en el interciclo, pues se les hará bastante familiar esto. Ponemos list y entre símbolos de menor y mayor que, nosotros escogemos el tipo de dato que va a ser almacenado en cada uno de los nodos de mi lista. En este caso un entero, ¿verdad? Una lista común y corriente, enteros, es el caso más sencillo. Nosotros decimos lista.add 1. Hasta aquí la segunda línea de código, yo solamente tengo un nodo que tiene 1. Ahora yo digo lista add 2. Ahora yo tengo en mi nodo 0, por llamarlo así, yo tengo almacenado el número 1. En mi segundo nodo, que sería un índice 1, yo tengo el número 2. Y ahora yo voy a decir insert en el índice 1 el 5. Entonces lo que vamos a hacer es correr la lista. Es decir, en el índice 0 yo tengo almacenado el número 1. Pero ahora en el índice 1 yo voy a tener almacenado el número 5. Entonces mi número 2 lo que va a hacer es correrse y se va a ir al índice número 2. Así que hasta este momento ya tengo mi lista en este orden, almacenado el número 1, luego el número 5 y finalmente el número 2. Yo puedo utilizar el for each de manera idéntica a como lo hicimos con arreglos. Escribimos for each y entre paréntesis el tipo de dato, en este caso entero, después número. Ahí la recomendación es que escriban una palabra en singular, ¿verdad? In lista, es decir, casi que lo podemos leer para cada entero que le voy a llamar número que está dentro de lista. Entonces lo único que voy a hacer ahorita es mostrarlo en consola. Voy a decir número y un espacio. Vale. Después, hasta aquí solamente he utilizado lo que trae nativamente el lenguaje C# para listas. Ahora, por ejemplo, LINQ, ¿qué cosas puede hacer? Digamos, por ejemplo, este punto max, este punto sum, son cositas que trae esa librería. Me puede sacar el máximo de la lista y la suma. Por ejemplo, digamos, en este caso, ¿cuál sería el máximo? Sería 5 efectivamente, porque es el número más grande. En el caso de suma, sería 1 más 2, 3. Y 3 más 5, 8. Entonces, suma me daría 8. Y después yo puedo remover o eliminar algún elemento de un índice en específico. En este caso, elimino el elemento que se encuentra en el índice 1, que es específicamente el 5, ¿verdad? Entonces regreso a la lista a un estado previo, que sería el 1 y el 2. Podemos ver este código funcionando aquí en este enlace. Le damos clic y nos va a mandar aquí al compilador online GBD. Entonces aquí tenemos, lo voy a poner en aquí estás, para que se mire mejor. Ahora, quisiera que noten las primeras líneas de nuestro programa. Aquí podemos ver Using System es para que podamos usar el console.
es decir, para poder leer de consola y poder escribir en consola. Ahora, system.collections.generic es para que nosotros podamos usar listas. Ojo, muy importante. Y ahora, para que nosotros podamos utilizar operaciones un poco más avanzadas en las listas, vamos a tener que usar este otro using system.linQ. Aquí se encuentra este código, de ahí lo pueden correr. En este caso lo hicimos un poquito más grande, 1, 2, 3, agregamos el 5 y después lo eliminamos. Aquí lo podemos ver, tenemos 1, 2, 3, insertamos, entonces le cae el 5 aquí en medio, después elimina el 5, me quedo con la lista en su estado original. De esas el máximo va a ser 3, 3 es el número más grande, el mínimo es 1, que es el más pequeño, y la suma es 6, es decir, 1 más 2 es 3, 3 más 3 es 6. Y todo marcha a la perfección. Bueno, para ir llegando ya al término de esta clase, vamos a ir finalizando con un ejemplo un poquito más elaborado. No tanto tampoco, ya que estamos tocando este lenguaje por primera vez. Sería, digamos, un cálculo de Kuhn, el tradicional cálculo de Kuhn. Más de algunos dirá, bueno, ya lo hemos hecho un par de veces. Sí, pero le vamos a agregar un pequeño plus, que sería de que no lo vamos a leer desde consola, sino que lo vamos a leer desde un archivo. Imaginemos que tenemos un archivo que se llama notas.txt, cuyo contenido es el que podemos ver en este cuadrito color verde. Yo tengo 5 filas. La primera fila corresponde a un encabezado y cada una de las otras 4 filas corresponde a un registro de una materia, separada por coma: materia, Vs y nota. Desde aquí ya podrán ir pensando, bueno, podríamos utilizar la función split para poder obtener cada uno de ellos. Ya lo vamos a realizar. Primero leemos el enunciado. Utilizando un archivo de texto donde se encuentran notas de las materias que un estudiante acaba de cursar, separadas por una coma, calcular su cumbre. Como sugerencia vamos a utilizar el método readAllText. ¿Cómo se utiliza eso? Lo podemos ver aquí en este cuadro verde que se encuentra en la parte inferior. Nosotros vamos a tener que importar esta librería using system.io, que viene de input output, y entonces ahora ya vamos a poder utilizar, por ejemplo, la siguiente llamada: file, que será una clase estática, .readAllText, un método estático, y le vamos a mandar el nombre de nuestro txt. Y entonces ahí ya vamos a poder leer todo el contenido, es decir, todo esto que se encuentra aquí, y lo vamos a guardar en nuestra variable contenido. Veamos este ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo yo en mi compilador, aquí tenemos en nuestro archivo notas.txt, tal cual lo mostrábamos ahí en la diapositiva. Tenemos cada una de estas. Entonces veamos paso a paso la solución que les propongo para este ejercicio. Para empezar, nosotros tenemos estas 4 librerías que tenemos que importar. Resumiendo, la primera, System para el console, Collection Generic para las listas, LINQ para ciertas operaciones especiales en las listas, e Input Output para poder interactuar con archivos. Lo primero que vamos a hacer aquí está en la línea de la 8 a la 10. Vamos a leer el contenido del archivo. Entonces ahora nosotros decimos file readAllText, le damos el nombre de nuestro archivo y vamos a guardar todo su contenido en la variable, valga la redundancia, contenido. Aquí contenido lo que tengo es las 5 líneas. Ahora nosotros aquí en la línea 13 decimos contenido.split pkn, es decir, como tenemos 5 líneas de texto, vamos a hacer un split para que lo guarde un arreglo de 5 casillas. Cada una de esas casillas lo que va a tener es una fila, es decir, todo eso va a estar almacenado en la primera casilla. Esto va a estar almacenado en la segunda, esto en la tercera, esto en la cuarta y esto en la quinta.
ahí tengo mi arreglo de 5 casillas. Pero bueno, a mí no me interesa tanto tener toda la fila como tal, sino que acceder a cada uno de estos valores en específico. Entonces vamos a crear un arreglo de enteros que se llama Vs y un arreglo de doubles que se llama notas, para poder almacenar solamente los valores que me interesan. ¿De qué tamaño lo vamos a crear? Bueno, si filas tienes, valga la redundancia, 5 filas, pero la primera fila es de encabezado, entonces yo voy a crear del tamaño de filas disminuido en una unidad, es decir, 4. Las 4 materias cuyas calificaciones están almacenadas en el archivo. Así que ahora yo ya tengo dos arreglos de 4 casillas cada uno de enteros y otro de doble, donde ahora yo ya puedo almacenarlos. En fila tenemos cada una de las 5 filas de nuestro archivo. Bueno, pero no me interesa el encabezado, entonces ¿qué puedo hacer? Bueno, entonces mi ciclo for yo lo puedo comenzar en 1, para así poder evitar procesar la primera fila. Entonces ahora aquí en la línea 23 lo que haremos es, para cada una de las demás filas yo tengo toda la fila y le pongo split, coma, es decir, se va a ir a cada una de estas y va a decir, bueno, voy a crear un arreglo de 3 casillas que en la primera diga el nombre de la materia, en la segunda va a decir la cantidad de unidades valorativas y en la tercera va a decir la nota con la que fue aprobada. Así que en la variable fila yo tengo ahora eso, un arreglo de 3 casillas que es un string. Bueno, pero ahora yo quisiera convertir ese string, esa cadena de texto, en un entero o en un doble. Entonces vamos a utilizar el convert.toInt32 y el convert.toDoble. Lo vamos a ir almacenando en los arreglos v y notas en las casillas correspondientes. Por cierto, hacemos este en -1 porque como nuestro for lo empezamos en 1, va a ir desde el número 1 hasta el número 4. Pero nuestros arreglos Vs, como solo tienen 4 casillas, va a ir desde el índice 0 hasta el 3. Entonces, para que no haya ningún problema, tenemos que restarle. Así el 1 se va a convertir en 0 y el 4 se va a convertir en 3 y no tendremos ningún problema. Hasta aquí nosotros ya tenemos todas las notas almacenadas. Los invito a que descomenten esta línea para que vean cabal cada uno de los valores almacenados ahí. Y ahora solo procederemos a hacer el promedio ponderado. Crearemos dos variables, una numerador, otro denominador. Haremos un for que recorra nuestro arreglo de Vs. Entonces el numerador no es nada más que la multiplicación de la nota con que se aprueba una materia con las Vs. Y el denominador es un acumulador de las Vs. Y finalmente ponemos console.writeLine, cum, el más para concatenar. Y aquí nosotros ponemos numerador entre denominador y todo eso entre un paréntesis para que no haya ningún problema con el operador de concatenar. Y también ambas variables, si se fijan, son dobles para evitar cualquier problema de aquel tipo de que teníamos en C++ y en Java, de que si dividíamos un entero entre otro entero nos daba división entera. Bueno, entonces aquí también, para evitar eso, aunque sea una de las variables, en este caso las dos, numerador y denominador, van a ser doble. Así que bueno, nosotros le damos correr. Yo ya previamente he calculado manualmente este cum, debería dar 8.1. Los invito a que ustedes también lo prueben y veamos que nuestro programa corre sin problema alguno. Aquí está, efectivamente podemos ver cum de 8.1, así que todo va según lo planeado. Espero haberme dado a entender con este pequeño ejemplo. Cualquier duda nos pueden preguntar en el uso de split, en el uso de cómo convertir, de cómo poder mostrar en consola, cualquier cosa. Estamos abiertas a cualquier duda. Bueno, esta sería interacción con un archivo de texto. Y para ir terminando, un poco acerca de la generación de ejecutables. Un ejecutable, bueno, creo que todos aquí hemos utilizado alguna vez en nuestra vida un .exe. Entonces con C# nosotros vamos a poder generar .exe. Aquí hay una pequeña diferencia cuando nosotros utilizamos IntelliJ de JetBrains. Recordarán en aquella clase que tuvimos de que el .yar teníamos que nosotros configurarlo para que lo cree. Es decir, que no lo creaba por defecto. Nosotros teníamos que configurarlo.
pero en el caso de Rider y C#, el punto .exe siempre lo va a crear. Entonces lo único que tenemos que hacer es buscarlo. La carpeta, lo mencionaba cuando creamos nuestro proyecto, nosotros podemos personalizar la carpeta. Normalmente alguien no le cambiaría y le dejaría la ruta por defecto, entonces se encontraría en este lugar. En nuestro disco C nos vamos a la carpeta usuarios, luego vamos a nuestro usuario en específico, mencionaba que en mi caso se llamaba Ronaldo, después nos vamos a Rider Projects, luego me voy a proyecto en específico, y dentro del proyecto en específico hay cierta jerarquía de carpetas, un poco parecida a la IntelliJ. Aquí creamos la carpeta de nombre de proyecto, dentro de ahí hay una que se llama bin, dentro de ahí hay una que se llama debug, y entonces ahí estarán aquellos archivos que están relacionados con nuestro proyecto. Por ejemplo, digamos, si nosotros quisiéramos correr este ejemplo que tiene un archivo notas.txt y lo queremos hacer en Rider, entonces dentro de la carpeta debug, ahí es donde tendremos que poner nuestro archivo notas.txt, ya que el .exe estará ahí a la par y lo podrá ir a leer sin ningún problema. Podemos probar esto aquí en nuestra máquina virtual. Nos vamos aquí al explorador de archivos. Dentro del explorador de archivos nos vamos a este equipo. Aquí está disco local C. Y ahora esta ruta que se encuentra aquí, verá, usuarios, el usuario, Rider Projects. Aquí está usuarios. En este caso mi usuario es Ronaldo, ¿verdad? Mi nombre. Dentro de aquí nos vamos a la carpeta Rider Projects. Y entonces aquí estarán almacenados todos aquellos proyectos que nosotros habremos hecho. En este caso me voy al más reciente, que es el que se encuentra en la parte superior. Y entonces aquí ya hemos llegado aquí, ¿verdad? Nos vamos a la carpeta del nombre del proyecto, que en este caso sería App 2 Abril. Ahí hubo un pequeño error de dedo de mi parte, debería ser 22 de abril. Y sería bin debug o debug. Y ahí está. Podemos ver que este archivo que está aquí de tipo aplicación, es decir, un .exe, entonces nosotros lo podemos ejecutar, podemos correrlo. Así que vamos a irnos a la consola. La consola del Windows la podemos ejecutar yéndonos al menú inicio y escribiendo las letras CMD. Entonces nos va a salir algo que se llama símbolo del sistema, es decir, la consola del Windows. Entonces ahora, digamos, quizá la manera más fácil es teniendo la consola abierta. Entonces me voy a mi .exe y lo arrastro a mi consola. Digan, solo lo agarré y lo arrastré. Entonces lo que hace es poner la ruta absoluta donde está mi exe y le doy enter. Y bueno, ahí está ya mi programa funcionando. Por ejemplo, pongamos muchas gracias. Y me pone nombre gracias. Otra manera sería, por si no quieren utilizar rutas absolutas, sería ir aquí a la carpeta donde está almacenado nuestro .exe, darle copiar, aquí utilizar el comando cd, que viene del inglés change directory, que traducido al español es cambiar directorio, y aquí nosotros pegamos la dirección. Si se fijan, habrá cambiado la dirección en la que me encuentro. Pero entonces ahora solo bastará con escribir el nombre de nuestro exe y ya lo podremos ejecutar, ¿verdad? Saludos.
saludos, buenos días, por decir algo. Bueno, entonces ahora ya tenemos Access. Adelantándome un poco a las próximas clases, cuando nosotros ya creemos programas que tengan interfaz gráfica, entonces con nuestro Access bastará con darle doble clic para que ya se abran nuestras ventanas con imágenes, botones, mensajes y todo lo que nosotros le agreguemos. Va a ser interesante, ¿verdad? Pero esperemos una semana y media, unas 2 semanas. Y bueno, entonces ha llegado el momento de finalizar la clase del día de hoy. Un par de anuncios. Realizar antes del sábado 25 de abril, ver videos de la clase de hoy y la práctica de laboratorio. Bueno, si ya estamos viendo este video. Y la práctica de laboratorio, Walter ya la habrá subido para cuando ustedes estén viendo este video. Así que ahorita estos enlaces que dicen pendientes, entren al Moodle y ahí van a estar los enlaces, ¿verdad? Y una cosa es, esta semana no va a haber ejercicio práctico para portafolio, así que esta semana lo único que van a tener que entregar es práctica de portafolio, siempre a su GitHub. Nosotros ahorita ya estamos calificando lo que es el primer parcial. Tengan un poquito de paciencia, bueno, hay bastante cosas que calificar. Esperamos tener las notas lo más antes posible. Y por su parte, digamos, solo tendrán que realizar la práctica de laboratorio. Repito, no va a haber portafolio de clase. Bueno, aquí hay un par de referencias que hemos utilizado. Y bueno, eso. Espero haberme dado a entender con la clase. Espero que les haya gustado. Y bueno, cualquier sugerencia, cualquier cosa que les haya parecido o que no les haya parecido el video, pues les agradecería que me lo hagan saber. Pues para mejorar la calidad de ello. Para ser sincero, es la primera vez que hago uno. A ver qué tal sale. Y bueno. Muchas gracias, tengan un buen día y saludos.